Si uno mira la forma en la cual se vienen dando decisiones para cancelar la participación de partidos, coincidencialmente, todos de oposición. La Organización Internacional Human Rights está seriamente preocupada y pone sobre la mesa este tema que para muchos es muy incómodo, pero que en la realidad es algo latente, que es la persecución política que existe para ciertos actores, los cuales no comulgan directamente con el gobierno nacional. Esto ya es más que evidente, pues tenemos más detenidos políticos que grandes líderes criminales, pues el gobierno centra su atención en esto y no precisamente en dar respuestas claras a la ciudadanía que básicamente se encuentra encerrada. Y si por si acaso intenta soslayar eso, salir a buscar un poco de distracción, muchos encuentran la muerte, y esta es una realidad que ni con toda la pauta que se están tirando pueden ocultar por las cifras. Así lo demuestran. Y Julio, quizás en otro video ya te comenté que está quedando como uno de los más violentos de la historia, pues supera incluso a julio del año pasado, que de por sí era un mes de los más fuertes. Con esto y otras cosas más es que la noticia te va a contar aquí tu amigo Jorge Bonilla en tu espacio de Face siempre por Radio Face Ecuador, porque esto es importante que lo conozca. No son inventos correístas, no son inventos de izquierda, es la realidad que golpea directamente a Carondelet. Deja tu like, comparte este video, suscríbete tú. Mejor revisemos el Human Rights Watch sobre la salud de las libertades civiles en Ecuador en un contexto de estados de excepción tan prolongados que dejaron de ser excepcionales y ya son el estado natural de la convivencia ciudadana. Bueno, he estado toda esta semana en Ecuador, tanto en Quito como en Guayaquil, y realmente termino esta visita muy preocupada. A mí realmente me impresiona cómo el gobierno Noboa parece estar siendo más efectivo en tratar de atacar a las organizaciones de sociedad civil, a los partidos de oposición, que al propio crimen organizado. Si uno mira la forma en la cual se vienen dando decisiones para cancelar la participación de partidos, coincidencialmente todos de oposición, si uno viene revisando la forma en la cual se está inhabilitando candidatos para la participación en las próximas elecciones, por no hablar de la forma en la cual se anticipan elecciones cambiando el calendario electoral, pues uno empieza a ver un proceso que ya no simplemente incluye violaciones a derechos humanos en el marco de la política de seguridad, sino restricciones serias al Estado de Derecho, a la democracia, ataques a organizaciones de sociedad civil, la forma en la cual se está usando en Ecuador la figura del lavado de activos, que es una figura fundamental de lucha contra el crimen organizado, pero no se usa contra organizaciones criminales, sino contra organizaciones de sociedad civil, porque han participado en protesta o porque han criticado al gobierno. Pues con lo que se encuentra, insisto, es con un gobierno muy efectivo para tratar de reducir a la oposición política y a las organizaciones de sociedad civil, y en cambio que deja muy tranquilo a la criminalidad organizada, que sigue avanzando en el territorio. Si uno mira la forma en la cual se vienen dando decisiones para cancelar la participación de partidos, coincidencialmente todos de oposición, si uno viene revisando la forma en la cual se está inhabilitando candidatos para la participación en las próximas elecciones, por no hablar de la forma en la cual se anticipan elecciones cambiando el calendario electoral, pues uno empieza a ver un proceso que ya no simplemente incluye violaciones a derechos humanos en el marco de la política de seguridad, sino restricciones serias al Estado de Derecho, a la democracia, ataques a organizaciones de sociedad civil, la forma en la cual se está usando en Ecuador la figura del lavado de activos, que es una figura fundamental de lucha contra el crimen organizado,
pero no se usa contra organizaciones criminales, sino contra organizaciones de sociedad civil, porque han participado en protesta o porque han criticado al gobierno, pues con lo que se encuentra, insisto, es con un gobierno muy efectivo para tratar de reducir a la oposición política y a las organizaciones de sociedad civil, y en cambio que deja muy tranquilo a la criminalidad organizada que sigue avanzando en el territorio. Hemos visto casos, por ejemplo, de bloqueos de cuentas, de inmovilización de recursos financieros, de gente que se ha movilizado o ha iniciado algún tipo de propuesta ciudadana, pero contra las organizaciones delictivas ni siquiera se ejecuta, a pesar de las múltiples reformas que ya tiene ese cuerpo legal, la ley de extinción de dominio para quitarles los bienes y las propiedades y el dinero sucio a las organizaciones delictivas. Entonces, las instituciones no están cumpliendo su función tampoco. Sí, yo realmente lo decía ahora en la mañana, yo veo a un gobierno Noboa casi que más concentrado en ser efectivo en la lucha contra la oposición y contra las organizaciones de sociedad civil que contra el crimen organizado. El ejemplo que pones de lavado de activos es perfecto. Hacer uso de una herramienta tan importante como es la lucha contra el lavado de activos, porque en efecto, insisto, ahí hay una de las piezas críticas de cómo debilitar el crimen organizado, y usarlo en cambio en contra de organizaciones indígenas, de organizaciones de base de sociedad civil que mueven poquísimos recursos para bloquearles la posibilidad de trabajar en lo que es el ejercicio de la sociedad civil, que es hacer escrutinio. Eso le debería, a cualquier demócrata, eso le debería gustar, que haya sociedad civil independiente que haga escrutinio del poder y que sea un aliado. Un gobierno realmente interesado en que no hubiera corrupción entiende que no basta simplemente con decir en mi gobierno no habrá corrupción, sino que uno entiende que la sociedad civil tiene que estar ahí pudiendo decir, ojo, acá hay esto, y un gobierno serio diría, ya mismo investigo esto, para garantizar que eso no pase, en vez de atacar al mensajero, en vez de atacar a quien está haciendo esa voz independiente, ayudando a identificar este tipo de hechos. Entonces sí, en efecto, yo creo que estas instituciones en muchos de los casos, insisto, por un proceso de debilidad institucional que viene de atrás desde la época del correísmo en Ecuador, que permitió que las instituciones fuesen cooptadas desde el Ejecutivo, y que hoy, desde el gobierno Noboa, que fue crítico de muchas de estas instituciones, hoy no tiene ningún problema en usar esas instituciones, cooptarlas con el mismo vehículo que lo hizo el correísmo, para ahora ellos ejercer ese poder desde esas instituciones, y eso es supremamente peligroso. Todo lo que pueda yo decir y agregar quizás se quede corto, porque quizás a las personas normales como nosotros, o a los comunicadores, a los influencers, que ya se han comenzado a quejar algunos, no les escuchen, pero por lo menos esta organización haga un poquito más de peso, porque no se puede tener un alcalde preso porque dicen que se quitó un grillete de un caso en el cual la misma testigo principal que la acusaba y que fiscalía tenía como principal punta de lanza se hizo humo y no vino a enviar su declaratorio. Mientras que tenemos a otros ministros que están detrás de casos groseros de corrupción, que ni siquiera son llamados a fiscalía. Y los pocos van y dicen, me acojo el silencio. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Justicia selectiva, justicia a la carta? ¿O solamente justicia para perseguir a unos? Créame que como país me siento mal de ver que de otros lados ya nos ven como que si fuésemos un sistema casi como el de Cuba, que muchos se preguntaban y decían que no queríamos ser, que no voten por el correísmo porque vamos a hacer eso como Venezuela. Y estamos siendo un sistema mucho peor, donde se persigue, se tortura, donde se acaba con la vida en centros carcelarios que parecen ya más centros de otra cosa. Ustedes saben a lo que me refiero, no puedo decirlo aquí por la plataforma. Pero queremos que aquí existe esto y que es algo vigente, es algo que ni con todo lo que hacen pueden negar, porque la realidad supera por mucho la ficción, y por eso ha hecho que este organismo tenga atención en el país. Déjanos tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube, síganos en las redes. Nos vemos hasta la próxima.